Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Bueno, el día de hoy ha ocurrido algo muy grave. La sala electoral estaba en el deber constitucional, en el deber legal de declarar la nulidad de todos los actos del Consejo Nacional Electoral que conducen o que puedan conducir a la celebración de una Asamblea Nacional Constituyente fraudulenta y en usurpación del poder del pueblo de Venezuela. Sin embargo, hoy esos 5 magistrados de la sala electoral han demostrado nuevamente su parcialidad hacia el gobierno, su servilismo hacia Nicolás Maduro, y en una sentencia express, la sentencia número 67 que dictan esta mañana, cuyo contenido todavía no lo conocemos porque no ha sido publicado y no hemos tenido acceso al expediente, la sala electoral viene a decir que inadmite el recurso contra esos actos que conducen a la Asamblea Nacional Constituyente y que es inoficiosa la causa planteada por el Ministerio Público. En ese sentido tenemos que, en nombre de la fracción parlamentaria de Primero Justicia al servicio de la unidad, hacer varios señalamientos. En primer lugar, reivindicar el rol constitucional asumido por el Ministerio Público. En segundo lugar, una consideración netamente política. Esa decisión de la sala electoral del día de hoy aleja a Venezuela de la paz. Nicolás Maduro sabe, Nicolás Maduro debe entender que la paz de Venezuela pasa necesariamente por un respeto escrupuloso a la Constitución, por el hecho de que no se atente más contra la Constitución, sino que se creen las condiciones para unas elecciones libres, que es lo que quiere el pueblo de Venezuela. En segundo lugar, una consideración jurídica respecto de esos magistrados. Hoy, esos 5 magistrados de la sala electoral comienzan a incriminarse, comienzan a situarse ante su propia responsabilidad penal. La Constitución es muy clara, establece en su artículo 255 que los jueces son personalmente responsables por cohecho, por prevaricación, por error judicial y por parcialidad. Por eso, esos 5 magistrados tienen que saber que en este momento están inscribiendo su nombre dentro del catálogo de quienes conspiran contra la Constitución, y eso nos lleva a una última consideración. El día viernes los diputados de Primero Justicia denunciamos al presidente de la República, a los magistrados de la Sala Constitucional y a las rectoras del Consejo Nacional Electoral por el delito de conspirar para cambiar violentamente la Constitución. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dice el Código Penal. El artículo 143 del Código Penal establece que quienes conspiren para cambiar violentamente la Constitución deben pagar presidio, cárcel de entre 12 y 24 años. Hasta ahora, ese delito, esa conspiración contra la Constitución, esa conspiración contra el pueblo de Venezuela era una iniciativa de Nicolás Maduro, de los magistrados de la Sala Constitucional y de las rectoras del Consejo Nacional Electoral. Pero el día de hoy se suman a esa conspiración contra la Constitución los 5 magistrados de la Sala Electoral, y ellos tienen que saber que habrá también responsabilidad para ellos. Una última consideración es la consideración de fondo sobre el heroísmo del pueblo de Venezuela. Nicolás Maduro es incapaz de soportar que el pueblo de Venezuela esté aferrado a la Constitución para hacer valer sus derechos en la calle. Por eso está pretendiendo convertir al Tribunal Supremo en una fortaleza inexpugnable. Cierran todos los accesos y, lo que es más grave, lo que vimos el día de hoy, hubo todo tipo de estragos, todo tipo de atrocidades en las adyacencias del Tribunal Supremo de Justicia por parte de los colectivos armados paramilitares ante la mirada complaciente de la Policía Nacional Bolivariana y de la Guardia Nacional Bolivariana. Quien hubiese tenido duda dentro y fuera de Venezuela del carácter delictivo de los magistrados de la Sala Electoral, ya hoy no lo tienen. Se alejaron de la Constitución, se alejaron de la ley, se alejaron del cumplimiento de sus deberes para declarar la nulidad de los actos que llevan a una fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente, y por eso nosotros vamos a tomar las acciones legales de denuncia penal que son correspondientes y seguiremos en la calle con el pueblo de Venezuela, porque en la calle está el poder constituyente verdadero queriendo elecciones, y en la calle es donde vamos a forjar el respeto de nuestros derechos. ¿Qué tipo de acciones legales pueden tomar en contra de ellos? Ya el día viernes nosotros presentamos una denuncia por hechos punibles, una denuncia penal por el delito de conspirar para cambiar violentamente la Constitución.
En ese momento la denuncia fue hecha al presidente contra el presidente de la República, contra los magistrados de la Sala Constitucional y contra las rectoras del Consejo Nacional Electoral, pero ahora habrá que hacer una ampliación de esa denuncia para incluir a los 5 magistrados de la Sala Electoral, repito, que el día de hoy se alejaron de la Constitución, se alejaron de la ley, no declararon la nulidad, no declararon la admisión del recurso para llevar a la nulidad de los actos que puedan conducir a una Asamblea Nacional Constituyente, y eso no puede quedar impune. También vamos a advertir a la comunidad internacional de este nuevo acto de servilismo político, de activismo político de los magistrados de la Sala Electoral, y en definitiva el pueblo sigue en la calle defendiendo la Constitución. Aquí no habrá constituyente porque Venezuela lo que quiere es un nuevo presidente que nos permita marchar en paz hacia el futuro. ¿Diputado, podría explicar a qué se refiere la sentencia cuando califica de inepta? Sí, el texto de la sentencia no se conoce, porque el Tribunal Supremo de Justicia tiene ahora el proceder de anunciar una decisión, de anunciar el título de una decisión mientras redactan el contenido de la misma, cosa que causa todo tipo de incertidumbre en la población venezolana. En esta sentencia 67 se dice que es inadmisible el recurso interpuesto por el Ministerio Público y la razón es una inepta acumulación de pretensiones. Pareciera que la Sala Electoral quiere decir que se trata de unas solicitudes, de unas pretensiones que deben ser sometidas ante otros órganos jurisdiccionales como la Sala Político-Administrativa o la Sala Constitucional por el órgano que las dictó, o pareciera que la Sala Electoral quiere decir que se trata de solicitudes que ya han sido hechas ante otros órganos jurisdiccionales como la Sala Constitucional y sobre los cuales ya se ha decidido, con lo cual resulta, dice la Sala, inoficioso. Pero no es inoficioso y tenemos que recordar un aspecto técnico, pero que es muy importante para explicar esa sentencia 67 del día de hoy de la Sala Electoral. La Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia establece que la competencia para conocer todos los recursos de nulidad y todos los trámites procedimentales contra todos los actos, escúchese bien, todos los actos de la Administración Electoral, que es el Consejo Nacional Electoral, deben ser conocidos por la Sala Electoral. Por eso era un deber ineludible, una competencia indeclinable la que tenía la Sala Electoral de entrar a conocer este recurso que planteó el Ministerio Público, comenzar a tramitarlo, y lo que hubiese esperado Venezuela es que se acordara una medida cautelar para suspender los efectos de esos actos que llevan al fraude constituyente y para lograr comenzar a rescatar la constitucionalidad en Venezuela. En definitiva, se trata de una sentencia, la número 67, en donde hay error judicial inexcusable y eso engendra responsabilidad disciplinaria en los magistrados de la Sala Electoral, pero sobre todo, esto es lo más grave, se trata de un hacerse parte de la conspiración para cambiar violentamente la Constitución de la República Bolivariana, y eso es delito, tal como lo establece el artículo 143 del Código Penal. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.